Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Terminó en un acuerdo. La demanda contra Fox por difamación de parte de Dominion terminó en un acuerdo por el que Fox se comprometió a pagar $787.5 millones. Fue el caso por difamación más llamativo en décadas, sin lugar a dudas. Algunos sostienen que es muy poco probable que Fox tenga que pagar esa cantidad. Cuánto realmente le va a costar el acuerdo a Fox no termina de quedar claro, porque hay algunas maneras, explican, por las que la empresa podría evadir parte del costo, como por ejemplo mediante compañías aseguradoras o deducciones de impuestos. Fox puede deducir el costo del acuerdo de sus impuestos como gasto de negocio, por ejemplo. El director de comunicaciones de Fox, Brian Nick, confirmó que el acuerdo se puede deducir. De hecho, él mismo lo confirmó. Las compañías grandes suelen hacer eso, pero como los montos son confidenciales, es difícil saber exactamente qué movimientos de dinero habrá. De cualquier modo, en esta presentación de la empresa Dominion, la de las máquinas para votar en Estados Unidos contra nada menos que la cadena Fox, acá lo menos importante es el dinero, como casi siempre entre los poderosos. Lo importante era quién equilibraba qué poder. ¿Qué pasaba si lo ocurrido se ventilaba aún más en un juicio? Si los trapos sucios de una de las cadenas más poderosas del mundo salían a la luz. Si el nombre del dueño del imperio que más lucha contra los verdaderamente poderosos hoy, que son las tech, aparecía en el banquillo a diario con todas sus mugres, miserias, porque con el juicio por difamación contra la cadena Fox, el que iba a sentarse en el banquillo era nada menos que Rupert Murdoch. El caso se había llevado a un tribunal superior de Delaware. La selección del jurado había comenzado la semana pasada y el domingo por la noche el juez Davis anunció que iba a retrasar un día el reinicio del proceso judicial. No dio ninguna razón de la demora con este anuncio, pero era claro que se venía un acuerdo. Algunos medios sostienen que el acuerdo millonario de Fox News con Dominion es una muy mala noticia para la lucha contra la desinformación. Sostienen que se sienta una jurisprudencia, con este caso, desde el punto de vista comunicacional, muy complicada. Dicen que el convenio podría llevar a pensar que si una persona es rica y está dispuesta a pagar, puede esparcir mentiras antidemocráticas en medios de comunicación de alcance internacional a días de una elección, por ejemplo. Dicen estos medios, pensemos ahora en el segundo significado de este acuerdo. No habrá una sentencia, una condena, un documento firmado por un juez diciendo que las máquinas de votación de Dominion son confiables y que lo que hizo Fox fue un crimen contra la democracia. Y de ahí, dicen quienes opinan esto, salen dos problemas. La mentira original sobre estos equipos electorales podrá seguir viralizándose, solamente que ahora seguida de otra desinformación, la de que la empresa Dominion habría supuestamente preferido firmar un acuerdo justamente por no estar tan segura de que podría ganar el caso en el juicio. Es decir, en términos de falsedades, antes teníamos una, ahora tenemos dos. El juicio era por difamación. Dominion enjuiciaba a Fox por haber reproducido las afirmaciones de Trump, quien había dicho que los resultados de las elecciones en que fue derrotado por Biden habían sido amañados por la empresa de las máquinas de votación, Dominion. Y eso habría provocado o habilitado la toma del Capitolio. Afuera de los edificios de Fox vimos todos estos días activistas con carteles que decían "Detox from Fox", desintoxicate de Fox. Fox made lying normal. Fox hace que las mentiras sean algo normal. Eso decían los carteles. ¿Qué pasó? La base de la acusación, repetimos, era que Fox propagó a sabiendas mentiras de Trump. Sin duda, esta demanda se trató de uno de los casos por difamación más importantes de la historia de Estados Unidos y que obviamente
derrama al mundo. La querella que había interpuesto Dominion Voting System era por $1.600 millones por daños. El fabricante Dominion alegaba que Fox secundaba las falsedades de Trump a sabiendas. Es decir, que la discusión era sobre lo que se llama real malicia. Es decir, que Fox sabía que estaba mintiendo y de forma imprudente faltó a la verdad, aún sabiendo que esto era así. Las investigaciones previas a la investigación judicial, las declaraciones juradas, los mensajes de correo electrónico, los mensajes telefónicos y otros documentos no dejaban bien parada a Fox. Se conocieron, por ejemplo, correos internos en los que tanto Tucker Carlson, el ex principal presentador y estrella de la cadena, y otras autoridades del canal indicaban que sabían que las informaciones de Trump no tenían asidero. Entre los mensajes de texto del presentador se encontraron algunos donde verdaderamente decía sus sentimientos por el expresidente. Estamos muy cerca de poder ignorar a Trump para siempre. De verdad que no puedo esperar. Lo odio apasionadamente, decía Carlson en alguno de sus mensajes. En enero, en una declaración bajo juramento, los abogados de Dominion le habían preguntado nada menos que a Rupert Murdoch: ¿cree que las elecciones presidenciales de 2020 fueron libres y justas? Sí, respondió. Las elecciones no fueron robadas, añadió el magnate. Un abogado entonces le preguntó por qué no quería antagonizar con Trump si él creía que las elecciones habían sido limpias. Y Murdoch respondió: es que Trump tenía muchos seguidores. Probablemente eran en su mayoría espectadores de Fox. Habría sido estúpido antagonizar con ellos. De hecho, lo que pasó fue que el equipo de Fox que cubría las elecciones fue el primero que declaró ganador a Biden en Arizona, y lo hizo antes que las otras cadenas y antes que Associated Press, que es la vara, el parámetro con el que se miden todos los medios. Esa primicia de Fox fue un éxito periodístico, pero enfureció a Trump y al propio Rupert Murdoch. Odio a nuestra gente del Decision Desk, el equipo que cubre las elecciones, escribió Rupert Murdoch el 7 de noviembre, la noche en que las televisiones del mundo dieron por ganador definitivo a Joe Biden. Newsmax, en tanto, una nueva cadena fundada por un antiguo ejecutivo de Murdoch, iba ganando audiencia al negarse a declarar ganador a Biden. Los más acérrimos seguidores de Trump empezaron a migrar de Fox a Newsmax esa noche, porque la polarización no es solo de los medios. Las audiencias en esta época también están en eso. El sesgo es de todos hoy. El argumento de Dominion contra Fox News se basaba en una decisión histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1964. Era el New York Times versus Sullivan. Ese caso estableció el gran obstáculo que los que están a la vista del público deben superar para ganar casos de difamación. Bajo ese estándar, Dominion tenía que demostrar que los responsables de la transmisión de Fox de las acusaciones contra Dominion sabían que eran falsas o que fueron tan imprudentes como para no seguir averiguando. Esa ley fue un producto de un momento muy especial de la historia del periodismo de Estados Unidos, cuando lo que se cubría era nada menos que el momento dramático de los movimientos de los derechos civiles. El Times había publicado un anuncio de un grupo de activistas de derechos civiles que denunciaban la actividad policial en Montgomery. Algunas de las afirmaciones del anuncio eran falsas y un funcionario local llamado L.B. Sullivan demandó por difamación. El Times podría haber sido negligente al permitir que las falsedades aparecieran impresas, pero la Corte decidió que las organizaciones de noticias necesitan algún tipo de margen de error, mientras mantienen su papel vital de responsabilizar a las figuras públicas. Fue así que quedó establecido que algún margen tienen que tener los medios para poder publicar, y en todo caso pueden ser juzgados si hubo real malicia, es decir, conocimiento absoluto y demostrable de la falsedad. Es decir, que lo que se estaba discutiendo en este caso no es dinero. Se discutía el esqueleto ideológico de los Estados Unidos,
y el concepto liberal de la libertad de expresión, algo mucho más poderoso que el dinero. O sea que la cuestión era delicada. Algunos expertos sostienen que si con todos los indicios acumulados en este caso no triunfaba la demanda, eso iba a dar alas a la desinformación y la manipulación. Además, también concluían que los difamados quedan desprotegidos y los medios demasiado blindados, y esto podía provocar una reacción en contra. Otros, en cambio, creían que si Fox perdía, se abría una puerta a una oleada de demandas que obligaban a los medios a revelar todos sus criterios de uso en las coberturas, lo que condicionaba su actuación. Hasta las falsedades deben estar a veces protegidas, concluían estos expertos. Nada de todo esto pasó porque hubo un acuerdo. Lo que sí pasó es que el presentador estrella de Fox, Tucker Carlson, dejará Fox. Su reinado de casi 6 años en el horario central de máxima audiencia del cable llegó a un final repentino el lunes, cuando Fox cortó abruptamente la relación con el presentador y le agradeció en un breve comunicado de prensa gracias por su servicio a la cadena. Y aunque las circunstancias exactas de la partida de Tucker Carlson siguen siendo confusas, el despido se produce en medio de todas estas cataratas y batallas legales. Esto definitivamente conmocionó al mundo de los medios. Durante años, Carlson había sido un presentador capaz de resistir una controversia tras otra. Fue apoyado por la cadena después de que afirmó que la inmigración había hecho a Estados Unidos más pobre y más sucio. Incluso después de haber apoyado la teoría conspirativa racista conocida como el Gran Reemplazo. También cuando se opuso a la línea de los Estados Unidos respecto de la guerra Rusia-Ucrania. La sequía de anunciantes premium en Tucker Carlson Tonight, que habían rechazado las posturas racistas e incendiarias del presentador, tampoco parecía haber afectado su posición dentro de la cadena, porque la audiencia se quedaba. Parecía intocable. Es al revés. Fox enfrenta también una demanda de una ex productora de Carlson, Avi Grossberg, que dijo que había sufrido acoso sexual por parte de otros miembros del grupo de Carlson y que los abogados de Fox la entrenaron para minimizar lo que había pasado. Otra compañía, además, Smartmatic, otra compañía de máquinas de tecnología electoral, está demandando a la red. Dice Smartmatic que Fox emitió a sabiendas más de 100 declaraciones falsas sobre sus productos. En este caso, la cifra es incluso mayor. Supera los $2.500 millones esta demanda. No sabemos si irá a juicio o si terminará también en un acuerdo. Lo cierto es que a partir del despido abrupto de Carlson, en la cadena Fox no hay más que especulaciones. Especulaciones sobre las verdaderas razones del despido y hacia dónde va la cadena. Don Lemon, en la vereda de enfrente, también fue destituido. La destitución de Lemon se produjo después de que hizo un comentario sexista y discriminatorio en un programa matutino de CNN. Dijo que la aspirante republicana a la presidencia, Nikki Haley, no estaba en su mejor momento, porque, dijo, se considera que una mujer está en su mejor momento en sus 20, en sus 30 o tal vez en sus 50. La declaración se consideró profundamente ofensiva y en términos televisivos se desvió por completo del esquema de lo que se dice en esa televisora, sobre todo teniendo en cuenta el grupo demográfico de esa audiencia. Aunque Lemon se disculpó, finalmente la cadena dijo que esto era irreversible. De esta manera, hubo salidas sincrónicas, la de Tucker Carlson y la de Don Lemon. Esto significa el final de una era para la industria sin dudas. La era más combativa, más partidista, más polarizada, desde que Ted Turner introdujo el concepto de noticias de 24 horas en la televisión hace más de 40 años. El nuevo presidente de la cadena CNN, Chris Licht, había dejado en claro
que quería reducir lo que él ve como los aspectos más partidistas que surgieron en los últimos años en las cadenas televisivas. Licht le dijo a sus anunciantes en junio pasado: en un momento en que los extremos dominan las noticias por cable, tenemos que buscar un camino diferente. Así fue que van a enviar a CNN, parece, por ese camino. Esa parece ser la prioridad de David Zaslav, director ejecutivo de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery. Incluso, dicen, aunque signifique índices de audiencia más bajos y por lo tanto menos ingresos. Fuck the rating, parece que dijo. ¿Estará cambiando una era? La novela del juicio de Fox parece haber terminado, aunque todavía quedan consecuencias y aristas abiertas por resolver. Lo que está claro es que es el fin de una era en televisión. Se abre otra. ¿Otra al ritmo de las no polarizaciones? ¿Otra al ritmo de la TV? ¿Otra al ritmo de la presión que ponen las tech, las startups, Silicon Valley? ¿Quién le pone el pulso a lo que se abre? Estamos viviendo la maldición, solo que en el aspecto mediático. Estamos viviendo tiempos verdaderamente interesantes. ¿Escuchaste? Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, Seguimos con la opción seguir. coordinación y producción de contenidos, Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa, Fernando Candellas. Martín Castillo. Edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.